Sí, mi nombre es Ana López. Yo vivo acá en Indianápolis, Indiana. Eh, pues mi testimonio de Provida es, yo hace tiempo, antes de conocer de Cristo, eh, yo usaba anticonceptivos y usé la pastilla del día siguiente. No sé por cuántos años exactamente, pero yo me recuerdo que desde que yo me junté con mi esposo, mi suegra, ella ayudaba en la clínica del pueblo y ella me sugirió las pastillas, o sea, y yo como, ¿verdad? Como ovejita, ahí voy, ¿verdad? Ahí voy y yo las acepté, ¿verdad? Pues ella me las sugirió y me dijo, bueno, esto te va a servir para que no te embaraces y yo bien obediente, ¿verdad? Las recibí. Eso se volvió una costumbre para mí porque yo después pues siempre usaba cuando no pastillas, el parche, usé la inyección también, no sé los nombres de todos esos, pero fue por mucho tiempo y después cuando yo empecé a conocer del Señor, ¿verdad? Eh, Empecé a ir a retiros. Cuando el Señor me hizo el llamado, eh, ah, yo dije ya no más pastillas, ya no más anticonceptivos, ¿verdad? De ahí en adelante, de que yo dije ya no más anticonceptivos, el Señor, ¿verdad? O perdón, de ahí fueron como 4, casi 5 años de que mi periodo no me llegaba, no me llegaba este periodo. Y los doctores nunca encontraron una razón por la cual o sea, por la cual no me llegaba mi periodo. En eso yo me recuerdo que una vez los doctores me sugirieron, porque dieron una medicina y esa medicina pues no hacía efecto en mí. Entonces me sugirieron otra vez volver a tomar anticonceptivos para que ese periodo llegara. Pero yo ya conociendo, ¿verdad?, del Señor, yo dije, no, yo ya no voy a volver a usar estos anticonceptivos. Yo ya no quiero volver a ofender al Señor de esta forma. Entonces, pero ellos me preguntaron, ¿por qué no? Les digo, yo no los quiero, no quiero anticonceptivos. Pero cuando ellos me preguntaron eso, yo le dije al Señor, Señor, tú sabes y conoces mi corazón. Tú sabes que yo ya no quiero seguirte fallando de esta manera. Entonces en tus manos estoy, Señor, y yo ya no voy a recibir esto. Pues ahí el Señor, ¿verdad? Fue su ahí fue el primer milagro que Dios hizo en mi vida, porque de que yo dije no a los anticonceptivos y después de pasado de 4 años que yo no había recibido mi periodo, el Señor a la semana de yo visitar el doctor, el Señor me trae mi primer periodo. Cuando yo dije no, Él me dio ese momento, sin medicina y sin nada. Eh, Después, ¿verdad? Yo asistiendo a retiros de sanación y de liberación, a retiros, ¿verdad? El Señor a mí me muestra que yo había abortado. Entonces, en ese momento, el sacerdote estaba haciendo oración de liberación y yo me recuerdo muy bien porque yo empecé a ponerme, ¿verdad? Así, en este momento de liberación. Y, y el Señor me empieza a decir, dice, dice, hija mía, yo te perdono. Y yo me preguntaba porque estaba bien consciente de lo que el Señor me estaba diciendo a través de la persona que estaba orando por mí. Dice, hija mía, yo te perdono porque yo soy tu Dios, un Dios de misericordia, me decía él.
Y yo me preguntaba, no le pregunté así, pero dentro de mí yo me preguntaba, ¿pero de qué me perdonas, Señor? O sea, de qué me estás hablando, verdad? Señor me decía, por ese aborto, yo te perdono, yo te perdono por ese aborto. Y a mi mente llega, ¿en qué momento? Porque yo no visité ninguna clínica, yo no hice en ningún momento conscientemente, yo no, nunca hice eso. Yo dije, ¿en qué momento? Y en ese momento también llega ese dolor, ¿verdad? Ese arrepentimiento y también la conciencia. En ese momento, ¿verdad? El Señor también llega a mi mente los anticonceptivos. Sí, mi amor, no puedes tocar ahí. No, no puedes. Mira, ve ve con Lili, con JJ. En, en ese, en ese momento, ¿verdad? También el Señor me decía, pues, sí, déjelo abierto. Perdón. Dice, yo te perdono por ese aborto. Y llegaba a mi mente, pues no hay otra forma más que a través de los anticonceptivos, porque yo conscientemente nunca lo hice, ¿verdad? Entonces, ah, me decía el Señor, ahora perdónate tú. Entonces, ese momento de liberación, ese momento de Señor, ¿en qué momento? ¿Cómo te ofendí? Ese dolor de haberle fallado de esa forma, ese dolor de haber matado a tu propio hijo en tu vientre, o sea, todo ese dolor, yo en ese momento, esa liberación que el Señor me estaba regalando y bueno, pasó, ¿verdad? Ese momento ah, de estar directamente escuchando la voz del Señor. Yo digo directamente, ¿verdad? Porque el Señor me habló directamente. Y cuando yo venía, ¿verdad? De ese retiro, yo venía con una hermanita y me dice, mira, Anita, dice, ahora tú pídele al Señor que te muestre qué fue ese bebé, qué fue lo que tú perdiste o lo que tú abortaste. Y estando en un momento haciendo el rosario con esas mismas hermanitas ahí en el tabernáculo, ahí en la iglesia, eh, yo ahí de rodillas y con mis manos así sosteniendo el rosario, veo del tabernáculo salir a un niño. En ese momento yo siempre le estaba pidiendo al Señor que me mostrara qué era lo que yo había abortado. Y en ese momento yo no estaba pensando en eso, pero en ese momento yo miré a un niño que salía de ahí del tabernáculo, como detrásito del tabernáculo, porque ahí era como una bardita, algo así. Salía de ahí, venía y me ponía sus manitas en mí. Y se salió ese niñito. Y después el Señor en sueños me confirmó que ese niño era mi hijo, porque después volví a soñar a ese mismo niño. Yo tengo un hermano difunto que, que yo le decía a mi hermano, le decía, ese hermano tenía como 15, 16 años a que había fallecido. Y yo le decía a mi hermano, duerme igual que él. Y él me decía, no puedo. Ahí el Señor me estaba mostrando que mi hermano necesitaba oración, ¿verdad? Entonces yo le decía, duerme igual que el niño, ¿verdad? Que estaba acostado y durmiendo y dice, no puedo. Entonces, esa es otra parte, ¿verdad? De mi hermano. Pero cuando, cuando ustedes cuando yo escuché del ayuno, me recuerdo a la hermanita Norma que siempre envía los audios que ella había dicho que el Señor la había sanado de su periodo. Yo también nunca mi periodo nunca fue normal. Y cuando ella dijo eso, cuando empezamos el ayuno, justo la hermanita dice, a mí el Señor me sanó de mi periodo y dice que nunca lo había tenido normal. Y yo dije, Señor, que así sea también para mí. Yo solo eso dije, que así sea también para mí. Pues miren, en este ayuno, este,
perdón, ya me salté una parte muy importante. Después de todo eso, ¿verdad? De que el Señor me dio ese periodo después de 4 años y medio, eh, me siguió llegando, pero no mes tras mes. Entonces yo no me podía embarazar, ¿verdad? Yo no podía quedar embarazada. ¿Qué pasa? Que después de un aborto, el vientre se vuelve un cementerio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es nosotros, ¿cómo imagínense cómo queda el vientre después de que una madre mata a su propio hijo, ¿verdad? Eso queda un cementerio. Entonces, ¿cómo donde hubo muerte va a poder haber vida, verdad? Y yo tenía mucho ese deseo de volver a ser madre. Yo tengo dos hijos, uno de 14 y otro de 18, pero yo quería ser madre otra vez. Y yo estaba intentando y no me llegaba ese bebé que yo tanto esperaba. No me llegaba. ¿Por qué? Después me llegó un bebé, sí me embaracé, pero ese bebé lo perdí. ¿Por qué? Porque nuestro vientre queda como cementerio. Ahí queda sembrada la muerte, ya no es ese árbol que da vida, ya no es ese terreno que da frutos, ya no, porque ahí hubo muerte. Consciente o inconscientemente, yo lo hice inconscientemente, ¿verdad? Por decirlo así, porque yo no tenía conciencia de todo lo que estaba haciendo yo con los anticonceptivos. Entonces, ahí queda sembrada la muerte. Y yo quería quedar embarazada. Yo quería volver a sentir en mis brazos. Yo quería ser madre verdaderamente, porque antes de conocer a Dios, yo creo que yo no era una madre amorosa, yo no era una madre paciente. Entonces yo quería sentir, ¿verdad? Yo quería ser madre verdaderamente. Eh, por todas las heridas de mi infancia, por todo mi pasado, por todo cómo fue mi pasado, pues yo no fui una buena madre. Yo les gritaba muy feo a mis hijos. Yo fui una mala madre. Entonces yo quería sentir yo quería sentir cómo era tener a un bebé con amor desde el principio. Y no, ese bebé, como les digo, estuvo en mi vientre por 9 semanas vivo y murió en mi vientre. Fue muy doloroso para mí. Cuando yo miraba a las otras embarazadas y yo le decía al Señor, ¿verdad? Porque ese deseo para mí era muy grande de ser madre. Yo le decía al Señor, Señor, eh, ¿por qué esas personas que tal vez no conocen de ti, por qué esas mujeres que tal vez no conocen de ti, si pueden tener a sus hijos en su vientre y por qué yo no? Yo miraba las pancitas grandes y yo tenía ese deseo de volver a sentir ser madre. Yo tenía mucho ese deseo en mi corazón y me dolió mucho y yo me recuerdo que eso fue el 7 de diciembre. Cuando el 6 de diciembre pasó eso de que se me vino mi bebé y el 7 de diciembre, sí, el 8 de diciembre yo fui a misa. Y cuando yo iba entrando a misa, toda quebrantada, toda sin querer ver al Señor, sin quererle dar la cara al Señor, yo sabiendo que tenía que ir a misa y con todo ese dolor que yo sentí en mi corazón, el Señor me decía como que yo veía que Él me estaba esperando ahí directamente, que decía, ahí viene mi guerrera. Y yo toda quebrantada con mi corazón adolorido porque fue un dolor muy fuerte. Este, Fue un dolor muy fuerte haber perdido a mi bebé, que el Señor me decía, ahí viene mi guerrera, y yo decía, Señor, pero
pero ¿cómo así? ¿Cómo otros pueden? Yo miraba a mi cuñada, miraba a otras personas embarazadas después de yo quedar embarazada, se embarazó mi cuñada, mi hermana y todas embarazadas y yo, Señor, y yo, ¿por qué no? Y yo creo que yo llegué a sentir como envidia, ¿verdad? Porque yo decía, yo quería tener un bebé y me dolía tanto ver a otras mujeres embarazadas y yo no. Ahorita el Señor me dice, no era envidia, era el mismo dolor. No era envidia, era el dolor que todavía tenía yo en mi corazón. Entonces, eh, ¿verdad? Ya después hace cuántos años tiene mi hijo. Mi hijo tiene, este niñito que vino aquí ahorita, mi hijo tiene 2 años, en enero cumple 3. Entonces me embaracé como en abril, algo así, me embaracé. En ese tiempo, pero yo ya había hecho el ayuno con ustedes, el ayuno de la cuaresma, yo lo hice. En ese ayuno eh, llegó mi periodo seguido, me empezó, creo que como a los 8 días de que empecé el ayuno, yo no lo hice con ese deseo. Yo le decía al Señor, mira, Señor, yo no sé si yo soy necia o qué, Señor, pero si tú ya no me quieres dar otro hijo, quítame este deseo de mi corazón. Yo ya no quiero seguir insistiendo. Yo todo el tiempo, Señor, yo quiero ser madre, Señor, yo quiero ser madre. Pero yo también le decía, Señor, pero si es tu voluntad que yo ya no tenga más niños, pues quita de mi corazón este deseo. Y cuando empezamos el ayuno de la cuaresma, pues yo no lo hice con ese deseo de ser madre, ¿verdad? No lo hice con esa intención, pero empezó mi periodo, llegó mi periodo como a los 8 días. Después, ahí sí fue constante, sí llegó al mes. Después de terminar el ayuno, siguió. Solo reglé 3 veces. Mi periodo llegó 3 veces consecutivas y ahí. Y yo les digo, es mi regalo del ayuno, es mi regalo del ayuno sin haberlo pedido, el Señor me lo dio porque terminando el ayuno yo quedé embarazada. Entonces, yo creo que sí fue el ayuno de la cuaresma. Quedé embarazada y pues nada, yo estoy agradecida con el Señor por este niño. Yo digo que la bendición, este es la alegría de la casa de mis hijos. Es la alegría de todos, es el regalo de Dios para todos, no nada más para mí, es un consagrado, es un santo. Me decían, ¿qué vas a tener? Yo les decía, un santo, porque dice que lo que habla la boca, ¿verdad? Eso es lo que proclamas con la boca, es lo que tú tienes. Entonces yo decía, eso es lo que va a ser un santo. Y pues aquí está mi niñito, ¿verdad? Para la gloria bendita de Dios, aquí está mi bendición. Y yo sigo con ese deseo de seguir siendo madre, ¿verdad? Tengo 37 años y yo todavía tengo en mi corazón ese deseo de seguir siendo madre. Me gustan las familias grandes. Antes no lo pensaba así, pero sí les digo una cosa, hermanitas, los anticonceptivos sí producen un aborto. Y el Señor me lo mostró muy claro. Yo jamás fui a una clínica. Yo no nunca me tomé un té con ese deseo de abortar. ¿Y qué pasa? Que también eso viene de generación en generación, ¿verdad? Porque mi mami también tuvo un aborto, pero mi mami, esa es otra historia porque, o sea, eso es algo que viene de generación en generación, porque pues mi mami tuvo una vida muy difícil, muy dura, y pues también ella en esos retiros el Señor a mí me mostraba que pues mi mamá no me deseaba a mí, porque yo fui la número 7, sí, yo fui número 8, yo fui la 8, y ella tuvo 10, yo fui la número 8. Entonces ella, por tantas infidelidades de mi papá desde que se juntaron, ella no tenía ganas de ser madre por todo lo que sufría. Y entonces el Señor a mí me mostraba que ella se golpeaba el vientre cuando yo estaba ahí dentro de ella.
Y pues eso es lo que viene de generación en generación, el espíritu de muerte. Por eso es tan importante estos ayunos, por eso es tan importante que permanezcamos en oración, porque el Señor, si no es a través de un retiro, a través de una oración, el Señor nos va a hacer llegar que eso es una cadena que viene de generación en generación. Entonces, de una forma o de otra va a resaltar, si no en mis hijos, si no en mí, si no en mí, en mis hijos, si no en mis hijos, en mis nietos, pero va a salir por ahí. Entonces, pues eso es todo, hermanitas mías, que lo que yo les comparto, que el Señor sanó mi vientre a través de este ayuno para la gloria de Dios. Yo ya soy madre, yo creo que todavía porque ahorita también mi periodo me está llegando, no me está llegando como cada mes, pero pasan 5 días, o sea, antes me pasaba hasta 5 meses y ahorita son 5 días, 4 días que se me atrasa. Pero yo creo que, bueno, y estoy dispuesta, si el Señor quiere para mí más hijitos, pues que vengan, ¿verdad? Para la gloria de Dios, los ayunos y estar en oración, ser perseverantes. Eso es lo que es más necesario para obtener el milagro que tú estás buscando, el milagro de la conversión, el milagro de sanación, el milagro de liberación, ser perseverantes, eso es lo que necesitamos todo el mundo. Así es, hermanitos y hermanitas.